Descontento y desdén en el Día del Presidente en Estados Unidos. Científicos de la Unión Americana ya protestan contra Trump en Boston. División y dudas en la comunidad científica por marchas del próximo 22 de abril. Las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos con poco avance en la era Trump. Jair Piña es hasta ahora el mexicano más joven que ha contratado la NASA para explorar Marte. En México, también integrantes de la comunidad científica ya se organizan para marchar. La 38ª edición de la Feria del Libro en Minería, una gran oportunidad para leer. Hola, ¿qué tal? Soy Bertalicia Galindo y los saludo con mucho gusto desde la redacción de Alcanzando el Conocimiento. El 20 de febrero, Donald Trump cumplió un mes en el cargo como presidente de Estados Unidos, una fecha que coincidió con el Día del Presidente, un día feriado nacional en donde se celebran los nacimientos de George Washington y de Abraham Lincoln y los nacimientos de todos los que han ocupado el cargo de presidente en esa nación. Pero este año fue diferente porque el presidente en turno no recibió muestras de júbilo y fiesta, todo lo contrario, de costa a costa, cientos de personas salieron a las calles a protestar contra Donald Trump. Y al grito de "este no es mi presidente", los manifestantes se mostraron pues con inconformidad contra las decisiones que Trump ha tomado en tan solo un mes de mandato. No Trump, no KKK, no Fascist USA. Y es que con el paso de los días, Donald Trump ha logrado aglutinar en su contra a sectores muy diversos. El primero de ellos es el de las mujeres, que al día siguiente de su toma de posesión marcharon a lo largo y ancho del país pidiendo que sus derechos sean respetados. Otro sector es el de los Dreamers y también de las ciudades santuario, estas ciudades en donde por décadas se han podido establecer miles de ciudadanos inmigrantes, donde los han aceptado, los han cobijado. La policía migratoria no los ha molestado, pero con las nuevas políticas antimigrantes de Donald Trump, las cosas están cambiando. Otro de los sectores molestos y de forma muy seria con Trump son las grandes empresas de tecnología. Y es que estas empresas se han formado gracias al talento extranjero al que Trump le está prohibiendo la entrada. Y entonces, ¿qué va a pasar con la fuerte industria de las empresas de tecnologías de la información? ¿Será que el presidente Donald Trump pues tiene una brecha generacional con este tipo de empresas que no las entiende? Y otro sector que está muy indignado y más que eso muy preocupado es el de la ciencia, un sector que de manera histórica pues se ha mantenido siempre al margen de la política y ahora está ante la disyuntiva de marchar, de protestar, de mostrar su desacuerdo ante las políticas de Trump. Y es que desde que Trump llegó a la presidencia se encendieron las señales de alarma porque pues es un negacionista, ya todos lo sabemos, del cambio climático. Trump dice que el cambio climático es solamente un invento de los chinos, claro, porque detrás de él pues están los intereses del oro negro, del petróleo. But think of it. So Obama's always talking about the global warming. That global warming is our biggest and most dangerous problem. Okay? No, think of it. I mean, even if you're a believer in global warming, ISIS is a big problem. Russia's a problem. China's a problem. We got a lot of problems. By the way, the maniac in North Korea is a problem. He actually has nuclear weapons, right? That's a problem. Trump también pertenece a los grupos negacionistas que aseguran que las vacunas no sirven y que solo provocan autismo. Autism has become an epidemic. 25 years ago, 35 years ago, you look at the statistics, not even close. It has gotten totally out of control. I am totally in favor of vaccines, but I want smaller doses over a longer period of time. And you pump, I mean, it looks just like it's meant for a horse, not for a child. 2.5 years old, a child, a beautiful child, went to have the vaccine and came back and a week later got a tremendous fever, got very, very sick, now is autistic. Y estas declaraciones de Trump que en un principio causaron sorpresa para la gente, pues se pensaba o pensábamos que eran parte de una estrategia de campaña, pero no, a un mes de llevar en el cargo, pues el entorno se complica y es que los focos rojos se encendieron cuando se ordenó a los científicos que trabajan, por ejemplo, en oficinas de gobierno, en oficinas públicas, como es el caso de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y en otras dependencias públicas donde se realiza investigación, pues que no podían hablar con los periodistas sobre sus investigaciones. Esta censura, sumada a que el presupuesto para la ciencia
podría reducirse, hizo que iniciara una movilización de científicos de diversas instituciones en contra de las decisiones del gobierno de Trump, porque aseguran que con esto pues, podría venir una etapa oscura para la ciencia mundial. ¿De qué estamos hablando? De que no hay pensamiento crítico ni pensamiento científico en Trump. Y bueno, pues esto es porque si pudiéramos llamarle a Trump que tiene un exceso de pragmatismo, pues hasta ahora él no ha necesitado del pensamiento científico para sus negocios, pero él es él y no gobierna para él. Gobierna para un país de más de 300 millones de habitantes. ¿Qué pasa con la historia de un país que por años ha estado en los primeros lugares de los descubrimientos científicos? Por ejemplo, es muy destacable la labor y lo que se ha generado de recursos a los estadounidenses con la ciencia y la tecnología en los últimos 100 años. También habrá que recordar que como legado de la Guerra Fría con el lanzamiento del satélite Sputnik en 1957 por la entonces Unión Soviética, fue una circunstancia que hizo pensar al gobierno norteamericano que se había rezagado y que había que dar un salto para volver a estar a la vanguardia, pues fue cuando las escuelas reforzaron sus currículums poniendo énfasis en la ciencia y el pensamiento creativo. Y así nació el pensamiento innovador y con ello pues una gran cantidad de empresas de base tecnológica y llegó después el boom de Silicon Valley y demás. Entonces, ¿qué pasará con las empresas innovadoras en la era Trump? Ante esta situación, en el mes de enero se inició un movimiento de científicos que está alertando a la sociedad sobre los riesgos que tiene la toma de decisiones con base en creencias y no con base en los hechos. Para hacer escuchar su voz, los científicos tomaron como ejemplo la Marcha de las Mujeres y ya le han puesto nombre y fecha a la manifestación que harán. Es la Marcha por la Ciencia y será el próximo 22 de abril, el Día de la Tierra. En ese mismo sentido ya se han dado diversas manifestaciones que forman parte de este movimiento, pero la más destacada fue la del día 19 de febrero en la ciudad de Boston. As scientists, as scholars, as academics, as researchers, we want to be doing science. But we're here because our science, our work is under attack. And we have realized that we can no longer sit... Y fue algo poco usual en Estados Unidos. Los científicos dejaron los laboratorios y se reunieron en la Plaza Copley de Boston, a unas cuadras de donde se llevaba a cabo la reunión anual de la AAAS, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, una asociación civil que publica la revista Science, una de las más antiguas e influyentes a nivel mundial. Los oradores expresaron su rechazo a las políticas de Donald Trump y también se mostraron preocupados por las consecuencias que le traerá al planeta el negacionismo del cambio climático. Pero también se dio otro debate acerca de si los científicos deben dejar los laboratorios para salir a las calles y si estas acciones van a provocar que la ciencia se politice. Las voces a favor de la marcha y en contra de la marcha ya se han empezado a escuchar. Hay quienes dudan de que marchar sea una buena idea porque consideran que esto va a provocar que la brecha entre los científicos y el sector conservador de la sociedad norteamericana, el que ahora está en el poder, el que está en el gobierno, crezca más y esto les puede acarrear represalias. También consideran que marchar es politizar y trivializar a la ciencia. Las preocupaciones de los científicos se sumaron a lo que se discutió en la conferencia de la AAAS, que este año tuvo como lema servir a la sociedad a través de la política científica. La AAAS ha jugado un papel relevante en la política científica de Estados Unidos porque una de las áreas que promueve es la diplomacia científica, donde hay científicos que se preparan para integrarse a misiones internacionales y en puestos de gobierno para integrar a la ciencia en el diseño de políticas públicas. Casualmente, hace unos meses, en el Seminario Iberoamericano de Periodismo que organiza el CONACYT, pues dio una conferencia sobre asuntos de política científica en Estados Unidos Marga Walsh, perteneciente a esta organización, y esto es algo de lo que conversamos con ella. La idea básica detrás de la diplomacia científica es aprovechar los valores de la ciencia que son universales, como la racionalidad, la transparencia, la objetividad, para usarlos como herramientas para la diplomacia. Es decir, los científicos ya desde siempre han colaborado más allá de las fronteras, dejando a un lado muchas veces elementos políticos, sociales, culturales, que pueden ser controversiales o pueden formar barreras entre países. Entonces los científicos son colaboradores natos y esos canales de comunicación globales que la ciencia ya tiene muy bien establecidos se pueden aprovechar para, digamos, fortalecer o mejorar relaciones diplomáticas, especialmente cuando éstas se encuentran bloqueadas o en situaciones de conflicto. Pero pese a los que están en contra de la marcha, hay quienes sí quieren marchar. El movimiento de la marcha por la ciencia ya ha crecido.
El jueves se anunció en la página web de este movimiento que ya son 25 organizaciones que se han sumado al llamado a la marcha y 22 tomarán las calles de varias ciudades en Estados Unidos y lo consideran como una única oportunidad para dejar en claro al gobierno de Estados Unidos la importancia de la ciencia y lo bello que es hacer ciencia. A nivel internacional se ha replicado el movimiento de la Marcha por la Ciencia. Los organizadores han dicho que ya suman cerca de 300 ciudades en donde se verán batas blancas en las calles. En el caso de México, hay una convocatoria en redes sociales para marchar el día 22 de abril del Ángel al Zócalo de la Ciudad de México. Sin embargo, pues no se sabe a ciencia cierta quiénes acudirán. A diferencia de Estados Unidos hasta ahora, pues aquí no hay una organización o asociación de científicos que firme esta convocatoria. Habrá que recordar que el 10 de febrero pues hubo una marcha de becarios del CONACYT y que protestaron por la reducción en el monto de sus becas provocada por el cambio de salarios mínimos a la unidad de medida y actualización, la UMA. En esta manifestación se pidió que el gobierno cumpla con lo establecido en la ley para que el sector de ciencia y tecnología reciba el 1% del Producto Interno Bruto en presupuesto. La Marcha por la Ciencia no es solo para científicos, está convocada a la sociedad en general para expresar pues, que la ciencia juega un papel fundamental en el desarrollo de los países y que invertir en ella y tomarla en cuenta en el diseño de las políticas públicas nos beneficia a todos. Habrá que esperar a ver qué sucede aquí en México y a ver pues, a quiénes veremos marchando el día 22. ¿Se animarán los científicos a manifestarse? ¿Los becarios? Esperamos que sean muchas las personas las que respondan a este llamado. Por supuesto que nosotros estaremos aquí y les estaremos informando de lo que vaya ocurriendo. Pasando a otro tema, el 22 de febrero el presidente Enrique Peña Nieto recibió en la residencia oficial de Los Pinos a Yair Israel Piña López, estudiante de física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien fue seleccionado por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, la NASA, para formar parte de la tripulación en la Estación de Investigación del Desierto de Marte. Yair formará parte de la tripulación en la Estación de Investigación del Desierto de Marte, en donde se simulará una estancia en el desierto del llamado Planeta Rojo. Cabe destacar que es la primera vez que se hace esta prueba con una tripulación latinoamericana. Mucha suerte a Yair, estaremos al pendiente de su desempeño en la NASA. México presente en el espacio, México presente en el mundo. Y otra noticia destacada en el ámbito científico de esta semana fue el anuncio por parte de la NASA del descubrimiento de 7 planetas similares a la Tierra en los que podría existir agua líquida y con condiciones de albergar la vida. Estos planetas están girando alrededor de la estrella TRAPPIST-1 a 39 millones de años luz de la Tierra, bueno, casi 40. El anuncio hecho por científicos de la NASA es un descubrimiento histórico y le da un nuevo impulso a la exploración espacial. Imagínense, podría haber vida en otros planetas muy similar a la de aquí, la que tenemos en México, pero la que tenemos en este planeta Tierra. Pero a 40 años luz, ¿cómo le haremos para viajar 40 años luz si todavía no podemos resolver muchas circunstancias aquí, sobre todo en este país y en la Tierra? Y esta semana se llevó a cabo una visita diplomática entre Rex Tillerson, secretario de Estado norteamericano-estadounidense, entre John Kelly, secretario de Seguridad del gobierno de Trump, con el canciller Luis Videgaray y el secretario de Gobernación mexicano Osorio Chong. En lo que podría haber sido una visita de avances, parece que no lo fue tanto, más bien fue de protocolo. Luis Videgaray dijo que México y Estados Unidos trabajarán para llegar a acuerdos de interés común, superar los agravios y más que las palabras, pues que prevalezcan los hechos, aunque reconoció que será un proceso largo y no sencillo. Es un hecho, como se puede constatar, que existe en los mexicanos preocupación, irritación ante lo que se percibe como políticas que pudieran ser perjudiciales para el interés nacional y de los mexicanos en México y en el exterior. Esto había tenido un preámbulo de declaraciones previas a esta visita, en donde el presidente Enrique Peña Nieto había dicho que no está dispuesto a recibir presiones migratorias de su vecino del norte. Planteamos nuestro desacuerdo ante algunas de las medidas que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos y que tienen implicaciones directas para nuestro país y nuestros connacionales. Particularmente, hemos compartido nuestra preocupación ante un eventual aumento de las deportaciones y ante la posibilidad de que los ciudadanos de otros países pudieran ser retornados a nuestro territorio
en espera de resolver su situación jurídica. Por su parte, Rex Tillerson, secretario de Estado norteamericano estadounidense, dijo que se comprometía a implementar la ley a potenciales terroristas y a redes criminales que trafican con drogas y que trafican con gente para llevarla a Estados Unidos. During the course of our meetings, we discussed the breadth of challenges and opportunities in the U.S.-Mexico relationship. We reaffirmed our close cooperation on economic and commercial issues such as energy, legal migration, security, educational exchanges, and people-to-people ties. Por su parte, John Kelly aseguró que Washington no utilizaría al ejército en las operaciones migratorias y que no habría deportaciones masivas, sino repatriaciones sistemáticas y ordenadas, y esto lo repitió varias veces. Everything we do in DHS will be done legally and according to human rights. Repeat, no use of military force in immigration operations. Sin embargo, estas declaraciones quedaron sin efecto y parecieran desconcertantes, porque al mismo tiempo que miembros de su gabinete decían esto en México, Donald Trump reiteró una vez más este viernes que la construcción del muro con México va a comenzar antes de lo previsto y defendió su plan de reforzar el control migratorio para sacar de Estados Unidos a los tipos malos, a los famosos bad boys, y dijo que el Tratado de Libre Comercio firmado con Canadá y México promueve el subdesarrollo económico, por lo que habría que reconsiderarlo. Now Rex, who, as you know, he's in Mexico. I said, that's going to be a tough trip. Ya para terminar, les decimos que ya arrancó la edición número 38ª de la Feria del Libro del Palacio de Minería. En esta edición serán homenajes a Juan Rulfo, a Arthur C. Clarke, a Heinrich Böll, a Margarita Michelena y a Ernesto de la Torre por el centenario de su nacimiento. Durante la inauguración, los oradores insistieron en que se debe dar un impulso a la lectura porque México no tiene buenos números en este rubro. Requerimos reactivar la cadena de valor del libro, esa que va desde el autor y hasta el lector, para un mejor aprovechamiento de las capacidades del sector. Las ferias, minería en este caso, son con mucho un gran escaparate de la oferta editorial del país. En este terreno, autoridades e industria tenemos un camino amplio que debemos aprovechar. Estamos en un punto histórico crucial en el país. Es hora de enfrentar la cerrazón y la estrechez de miras imperantes en el mundo y aprovechar nuestras capacidades para un desarrollo nacional. Es hora de invertir en cultura, no de reducir presupuestos. Y solamente un 42% de nuestros estudiantes de secundaria, solamente, sí, 42%, no cuenta con las habilidades de acuerdo a los resultados suficientes de lectura básica para permitirle comprender lo que han leído. La Feria del Libro es una gran oportunidad por el número de editoriales que se congregan y por las presentaciones de libros, talleres y más actividades que están programadas hasta el próximo 6 de marzo. No se la pierdan. Nuestros amigos del Fondo de Cultura Económica pues han emprendido diferentes proyectos muy interesantes. Cabe destacar la serie 17 por el 17, en donde se analiza la Constitución mexicana a 100 años de su promulgación. También está el acervo de varias instituciones científicas y de educación superior que ponen al alcance del público sus producciones editoriales, como los Centros Públicos de Investigación, la UNAM y el Politécnico Nacional. Y en las sugerencias de lectura, permítame este libro es una edición del Fondo de Cultura, se titula La circulación de la sangre, la revolucionaria idea de William Harvey. Este libro es una edición en lo que se llama breviarios y es el relato de Thomas Wright sobre William Harvey, este médico y filósofo que en 1628 publicó su revolucionaria teoría de la circulación de la sangre en un momento en que esta teoría pues estaba lejos de ser evidente y no podría demostrarse por medio de los sentidos, no existían las radiografías. Es realmente el desarrollo de una idea muy innovadora. Pues ya nos vamos, dense una vuelta por el Palacio de Minería a la Feria del Libro, siempre es muy buena hora para leer algo. Soy Bertalicia Galindo y los espero hasta la próxima. No se olviden buscarnos en redes sociales, @bertaliciag, @alcanzandohoy y en www.alcanzandoelconocimiento.com. Hasta la próxima.